Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar con el desarrollo del curso y en esta ocasión nos toca tratar el tema número 2. Física 2, curso, tema número 2, principio de Pascal y principio de Arquímedes. Vamos a analizar, ¿no?, en qué consisten estos principios. En la figura, por ejemplo, vemos acá una especie de piscinas que se llaman esclusas. Acá vemos más o menos al medio, esta esclusa está sin agua, para que después se vaya pues suministrando agua, se abran las compuertas y los buques vayan pues pasando por cada zona y luego pueden transitar pues desde un océano hacia el otro, del Atlántico al Pacífico o viceversa, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo se está aplicando el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes tiene que ver con lo que es flotación. Tenemos que indicar también aquí el logro de la sesión de hoy día. ¿Qué es lo que pretendemos lograr? Que el estudiante resuelva problemas de fluidos en condición estática, es decir, de reposo, utilizando los principios fundamentales de la estática de fluidos, como el principio de Arquímedes y el principio de Pascal, siguiendo pues una lógica, práctica y secuencia ordenada. Vamos a considerar un problema. Para este caso, por ejemplo, acá nos dice, ¿no?, de qué manera las esclusas del Canal de Panamá se relacionan con el tema de estudio de esta semana. Las esclusas, como ya les manifesté, son especies de piscinas de tránsito entre un océano, el Atlántico, hacia el Pacífico o viceversa, ¿no? Sirve como etapas, ¿no?, para que las embarcaciones puedan pasar de un océano hacia el otro, dado que los océanos están en desnivel, ¿no? Ahí tenemos las esclusas, ¿no?, que son como piscinas, ¿no?, que sirven de etapas para que las embarcaciones vayan pasando progresivamente de un océano al otro. No puede pasar de un modo directo, ¿no?, por los problemas que ocasionarían pues en el traslado de las aguas de un océano hacia el otro, ocasionarían pues vórtices y podría ser peligroso para las embarcaciones. Por eso que se usan estas esclusas o piscinas, ¿no? Y esto está relacionado con nuestro tema porque aquí en estas esclusas se van a generar, ¿qué cosa? Empujes hidrostáticos. Y vamos a ver qué cosa es eso. Para ello es necesario también recordar nuestros saberes previos y vamos a hacer mención acá de, por ejemplo, ¿no?, ¿por qué algunos cuerpos flotan sobre el agua y otros se hunden? Nosotros, por ejemplo, acá analizando lo que ocurriría pues con una esferita de acero, ¿no? Si nosotros soltamos eso en un depósito de agua, la esferita de acero se hunde. Pero curiosamente, ese material de acero, dispuesto de un modo adecuado como una embarcación, lo ponemos en el mar y esa embarcación no se hunde. Entonces, ¿a qué se debe esto? Debería haber entonces acá una explicación, ¿no?, por qué ocurre este hecho. Eso lo vamos a ir comentando en el desarrollo pues del tema de hoy día. Por otro lado, tenemos aquí la pregunta, dice, ¿cuál es el principio físico de la gata hidráulica? Ese dispositivo que usamos, ¿no?, para levantar, pues, por ejemplo, el vehículo cuando se ha ponchado una llanta o se ha bajado una llanta, entonces tenemos que levantar, ¿no? Mediante este dispositivo levantamos una parte del vehículo, reponemos ahí el neumático que está dañado, luego pues ajustamos adecuadamente y proseguimos pues la marcha. Entonces aquí la gata hidráulica cumple esa función, ¿no?, de elevar pues, ¿no?, una carga, en este caso una parte del peso de ese vehículo. Vamos a analizar esta pregunta, dice, ¿no? ¿Cómo es posible que se ejerza presión o se ejerza presiones o fuerzas muy grandes con esfuerzos pequeños? En otras palabras, ¿cómo se puede multiplicar una fuerza usando un dispositivo?
En este caso acá tenemos la figura de una gata hidráulica antigua, de hace muchos años atrás, en los cuales se aplicaba pues una presión, acá hay una palanquita, aquí había un accionamiento, se aplicaba una presión, acá hay un cilindro pequeño, y esa presión se transmitía por este conducto, llegando pues a actuar sobre un fluido en la izquierda y comprimía pues acá un material dado. Entonces, este sistema es un sistema más multiplicador de fuerza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ocurre esto? ¿Y quién es el que descubrió este principio? Bien, para ello tenemos que acudir a lo que es el principio de Pascal. ¿Qué dice Pascal? Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un fluido encerrado es transmitida íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Acá tenemos, por ejemplo, este arreglo. Tenemos una jeringa, al interior hay un fluido, este fluido está conectado pues aquí con un globo que tiene aquí huecos que están taponados. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros impulsamos este cilindro negro, aplicamos pues una fuerza aquí en este accionamiento izquierdo, entonces aquí generamos pues una presión. Entonces esa presión se transmite a todo punto del fluido, como dice aquí Pascal, ¿no? La presión ejercida sobre un fluido que está encerrado, esto es celeste, es transmitida íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Es decir, la presión se transmite a las paredes de esta jeringa, aquí a la salida de esa jeringa y en las paredes de este globo. Por eso que vemos ahí la ilustración, ¿no? Sale con la misma intensidad en cada punto de este globo. Aplicaciones del principio de Pascal. Una de las grandes aplicaciones del principio de Pascal es la prensa hidráulica. ¿En qué consiste la prensa hidráulica? Dice, una de las aplicaciones más importantes del principio de Pascal es la prensa hidráulica, que está representada en esta figura. ¿Qué consiste la prensa hidráulica? Consiste de un cilindro hueco a la izquierda y un cilindro sólido, esto de naranja, a la izquierda. Hacia la derecha, mediante esta disposición, acá tenemos a la izquierda un diámetro menor, luego aquí ese diámetro va a crecer del lado derecho, tenemos un cilindro de mayor área, sección transversal mayor, y este sistema va a funcionar a través de este líquido que está de naranja más resaltado, va a actuar, ¿no? De tal manera que si aplicamos una fuerza en el lado izquierdo, que actúa en un área 1, se va a generar una presión y esta va a transmitirse a través de este fluido y va a actuar en el lado derecho. En el lado derecho, actuando en un área 2, va a generarse una fuerza hacia arriba, es decir, se ha multiplicado la fuerza. Entonces, este es el principio de la prensa hidráulica, ¿no? Aplicamos una presión en un punto dado y esa presión se transmite por igual a otro punto dado. Sin duda, esto tenemos que aprovecharlo matemáticamente. Entonces, para ello nosotros aquí vamos a indicar que la presión en el lado izquierdo es igual a la presión en el lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo, la presión lo escribimos como fuerza 1 entre el área 1. Y en el lado derecho, fuerza 2 entre área 2. Si aquí despejamos la fuerza 2, la que queremos aprovechar, entonces la fuerza 2 lo podemos poner como el área 2 entre el área 1 por la fuerza 1. Puesto que el diámetro del cilindro menor es mucho menor que el diámetro del cilindro mayor, entonces aquí la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1. Entonces ha ocurrido que la prensa hidráulica ha utilizado este sistema para multiplicar la fuerza. Entonces, de lo que estamos explicando, entonces, ¿para qué sirve la prensa hidráulica? Para amplificar una fuerza. Teniendo una fuerza pequeña, actuando en un área pequeña, hacia el otro lado de la rama de este dispositivo, tendremos un área mayor, pero al mismo tiempo podemos aprovechar el efecto de esa presión para obtener pues, una fuerza mayor, que es la que va a levantar, por ejemplo, a este vehículo. Ese es el principio de las prensas hidráulicas.
Las aplicaciones son diversas. Tenemos acá la primera para lo que son aplicaciones mecánicas, prensas hidráulicas para elementos mecánicos, ¿no? Para presionarlos o para sacar, pues, podrían ser rodajes, ¿no? De ciertos dispositivos mecánicos. En el centro lo usamos como elevador, ¿no? De este vehículo. Se ha elevado en sus 4 ruedas para hacerle un mantenimiento o una inspección. En el lado derecho tenemos aquí lo que es el principio de los frenos hidráulicos. En este caso, accionamos el pedal de freno a la entrada y esa presión se transmite a las 4 llantas, basado en este principio de Pascal. Vemos entonces la utilidad de este principio de Pascal en la industria, ¿no? En la industria metalmecánica, en la industria automotriz y en los vehículos, ¿no? Propulsados, ¿no? Vamos a resolver un problema de aplicación. Dice aquí, una gata hidráulica consiste en un cilindro grande de área A conectado con un cilindro pequeño de área A minúscula. Ambos cilindros se llenan de aceite. Cuando la fuerza F minúscula se aplica al cilindro pequeño, la presión que resulta se transmite al cilindro más grande, que entonces ejerce una fuerza ascendente F mayúscula. Dice, debemos suponer que el auto pesa 12.000 newtons sobre el cilindro grande de área de 0,10 metros cuadrados. ¿Qué nos piden? Que calculemos la fuerza que se debe aplicar al cilindro pequeño de área 0,002 metros cuadrados para soportar el peso del auto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tomar los datos. Ahí está la fuerza, que es el peso del auto, el área del cilindro mayor, 0,10 metros cuadrados, y el área del cilindro menor, 2 milésimas de metro cuadrado. Esta sería la disposición. Y aquí empezamos a solucionarlo. Solución. Entonces aquí del principio de Pascal podemos establecer que la presión en la rama izquierda, presión 1, esa es igual a la presión en la rama derecha, presión 2. Entonces aquí, bueno, se han alternado. La numeración pues se puede cambiar, porque aquí en el lado derecho está la fuerza del auto actuando en el área más grande, que es A mayúscula, y en el lado izquierdo está la fuerza menor, F minúscula, entre el área menor, A minúscula. Despejando aquí, tendremos que la fuerza de impulsión F minúscula, que está al lado izquierdo, se puede obtener como la fuerza mayor, es decir, la que eleva el auto, que multiplica a la relación de áreas, área menor entre área mayor. Bien, entonces acá, reemplazando, porque aquí hay que reemplazar la fuerza mayor o el peso del auto es 12.000 newton y la relación de áreas, como vemos acá, según que nos dan el dato del problema, aquí nosotros podemos simplificar las unidades y luego operar y finalmente obtendríamos pues la fuerza que nos están solicitando, es decir, la fuerza que se aplica pues en la rama de área menor. Esa fuerza es igual a 240 newton. Ahora vamos a dar atención a lo que es el principio de Arquímedes. Nosotros cuando observamos a personas que están flotando, embarcaciones que flotan, cuerpos que flotan, nos preguntamos por qué ocurre esto, ¿no? Y esto justamente es lo que analizó Arquímedes. Él analizó lo que ocurría con los cuerpos en flotación y luego concluyó lo que estamos acá por mencionar. Él planteó, dice, cuando un cuerpo se encuentra total o parcialmente sumergido en un fluido, dice, experimenta una fuerza ascendente que actúa sobre él llamada fuerza de empuje o fuerza de flotación. La causa de esta fuerza de flotación es la diferencia de presiones existentes
sobre la superficie superior e inferior. Entonces aquí esta persona que está ahí flotando se mantiene en esa posición. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión. La presión que está sobre él, que es la presión atmosférica, es menor que la presión que el fluido ejerce sobre él. Por lo tanto, se genera una diferencia de presiones y debido a esa diferencia de presiones, esta persona está flotando. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que es un fluido que se ha desalojado, ¿no? Fluido desalojado es parte del fluido que el objeto desplaza para ocupar ese espacio. Se entiende que aquí esta persona, cuando se ha sumergido, ha desplazado una parte del fluido que existía al inicio. A eso se llama fluido desalojado. Nosotros queremos ver todo este asunto desde un punto de vista matemático. Para eso entonces definiremos la fuerza de flotación o fuerza de empuje. Entonces el empuje o fuerza de flotación dice, es una fuerza neta vertical dirigida hacia arriba que ejerce un fluido por los efectos de la presión sobre un cuerpo parcial o totalmente sumergido. Entonces acá tenemos pues tres disposiciones: un cilindro que está flotando en la interfase. Aquí tenemos dos secuencias: el cilindro que está flotando parcialmente con una fracción menor, digamos, ¿no?, del total del cuerpo. En la disposición 3, la parte sumergida es mayor, es decir, está aumentado, ¿no?, la parte sumergida. Pero aquí lo que nos va a interesar es que esa fuerza que mantiene en flotación tiene una expresión matemática. Esa fuerza, llamada fuerza de empuje, en la disposición 1, 2 o 3, es función ¿de quién? De la densidad del líquido, de la aceleración de la gravedad G y del volumen sumergido. O sea, depende de esas tres expresiones. O sea, depende de la densidad del fluido, de la gravedad, aunque esto es constante, y del volumen sumergido, ¿no? Entonces, para calcular este empuje, tenemos que considerar esos tres componentes. Vamos a hacer un problema de aplicación. Dice, ¿qué fracción de volumen de un iceberg sobresale del agua? Densidad del agua del mar, 1,03 gramos por centímetro cúbico. Densidad del hielo, 0,92 gramos por centímetro cúbico. Entonces dice, ¿qué fracción de volumen de un iceberg sobresale del agua? Es decir, la parte que está sobresaliendo, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? Bien, entonces para esto vamos a plantear acá nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos pues el iceberg, el peso, es la fuerza que va hacia abajo, el empuje hacia arriba, y en este caso se están equilibrando. Entonces ponemos los datos: densidad del agua de mar, aquí hay que ponerle 1,03, hay que hacer una corrección. Densidad del hielo, 0,92. Tenemos que llamar a volumen total del hielo, BTH. Volumen sumergido del hielo, ahí está, VSH. Luego planteamos, ¿no?, que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. Entonces aquí indicamos que el empuje, como vemos aquí, esta flecha de amarillo, es igual al peso de esta flecha de rojo. Luego acá entonces para el empuje hemos visto que su expresión es densidad del líquido, es decir, el agua en este caso del mar, gravedad y volumen sumergido. El peso es masa por gravedad, y la masa de un cuerpo se expresa como densidad del hielo por el volumen total del hielo, y todo esto por gravedad. Aquí se puede ir simplificando algunas expresiones, ¿no? Por ejemplo, se puede ir simplificando, ¿qué cosa? La gravedad. Luego se despeja, entonces el volumen sumergido es igual a la densidad del hielo entre la densidad del agua por el volumen total del hielo. Reemplazamos las expresiones según nos dan los datos, ¿correcto? Y vemos que el volumen sumergido del hielo es igual a 0,893 volumen total del hielo.
Aquí analizamos esta expresión y podemos aproximar, ¿no?, que el volumen sumergido del hielo es aproximadamente 0,9 del volumen total del hielo. Si lo expresamos como fracción sería 9 décimos del volumen total del hielo. Ese es el volumen sumergido. Pero a nosotros, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué fracción de volumen del aire sobresale del agua? Es decir, el volumen no sumergido del hielo. Si está sumergido 9 décimos, entonces no sumergido es 1 décimo del volumen total. Problema número 4. Dice, una pelota sólida de plástico tiene 25 centímetros de radio y flota en agua con el 25% de su volumen sumergido. ¿Qué fuerza deberemos aplicar a la pelota para sostenerla en reposo totalmente sumergida en agua? Entonces aquí hay dos eventos. El primer evento nos dice que la pelota sólida está flotando con 25% de su volumen sumergido. Y la segunda parte debemos averiguar qué fuerza hay que aplicarle para que esta pelota sea sumergida totalmente. Primero, entonces, ¿qué tenemos que calcular? La densidad de la pelota o de este cuerpo. Ahí tenemos los datos, el radio, 0,25 metros, volumen de la pelota, V. Vamos a seguir solucionando esto. En este primer caso, hay un equilibrio. Sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Con eso tenemos que el peso de la pelota es igual al empuje. El peso, ya hemos indicado, es densidad de la pelota, volumen de la pelota por gravedad. Y el empuje es densidad del agua. El volumen sumergido nos dice que es 25% de su volumen total, entonces es 0,25 de V y por gravedad. Aquí se va a cancelar V con gravedad. V con gravedad se cancela y nos quedaría que la densidad de la pelota es igual a la densidad del agua por 0,25. Como la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, entonces podemos nosotros concluir que la densidad de la pelota es igual a 0,25 gramos por centímetro cúbico. Hasta ahí la primera parte, porque aquí nos están preguntando, dice, ¿qué fuerza debemos aplicar para que esta pelota esté sumergida totalmente? Entonces, para eso, nosotros vamos a continuar en la siguiente diapositiva. A continuación, entonces, del ejercicio, nosotros ya conocemos un dato. Ya conocemos la densidad de la pelota, ¿no? Esa densidad de la pelota está acá. Dice densidad de la pelota es 0,25 gramos por centímetro cúbico en el recuadro rojo. Muy bien. Ahora, en este segundo caso, debemos aplicar una fuerza F, como vemos en el gráfico. Esa fuerza F debe lograr que la pelota se sumerja totalmente. Aquí también aplicamos la condición de equilibrio, que el sumatorio de fuerzas verticales es igual a 0. El empuje es una fuerza hacia arriba. La fuerza que aplicamos es una fuerza hacia abajo, negativa. El peso también es negativo y esa sumatoria algebraica es igual a 0. De aquí despejando la fuerza que vamos a aplicar es función de restar el empuje menos el peso de la pelota. Esa fuerza en función del empuje hemos dicho que es densidad del agua, volumen de la esfera o gravedad. Menos el peso de la pelota es densidad de la pelota, volumen de esa pelota por gravedad. Acá podemos factorizar volumen por gravedad. Y nos quedaría aquí que la densidad del agua menos densidad de la pelota, todo esto va a multiplicar a volumen de la esfera por gravedad. Reemplazando la densidad del agua en el sistema internacional es 1000. Y la densidad de la pelota hay que multiplicar por 1000, sería 250. El volumen de la esfera es 4 pi tercios, el radio es 25 centímetros, hay que pasarlo a metros, es 0,25 al cubo. Todo eso multiplicado por gravedad, que es 9,81. Y operando adecuadamente, esto sale igual a
481,547 newton. Entonces la fuerza que tenemos que aplicar a la esfera para que se sumerja totalmente es igual a 481,547 newton. Vamos aquí ahora a observar, ¿no? Cómo se genera el peso aparente. Acá, por ejemplo, si en la figura izquierda el cuerpo está en el aire y pesa, según vemos ahí, ¿no? El sensor de fuerza, esta pesa, justamente pesa 0,5 newton, ahí está indicándose, ¿no? Ahora, en el gráfico derecho lo sumergimos, ¿no? En agua, y aquí el sensor de fuerza nos registra 0,3 newton. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay una diferencia de 0,2 newtons que, ¿dónde estaría? Porque aquí la sumatoria de fuerza tiene que ser igual a 0. Justamente ese 0,2 newton es el empuje que ejerce el fluido para que se dé el equilibrio. Entonces sería el peso aparente 0,3 newton hacia, ¿no? hacia abajo, o perdón, el peso total de 0,5 newtons hacia abajo, y hacia arriba tendría pues la tensión que es 0,3 y 0,2 newton que sería el empuje. Entonces ahí la sumatoria sería 0,5 hacia arriba y 0,5 hacia abajo, ¿no? Para que sea el equilibrio. Vamos a ver, ¿no? Este ejercicio en el cual nos dicen que hay que determinar la densidad de un líquido desconocido. A ver, dice una esfera de aluminio sólido de densidad 2700 kilogramos metro cúbico está suspendida en el aire en una báscula. Ver la figura adjunta. En la báscula indica 13,06 newtons. Entonces, la esfera se sumerge en un líquido de densidad desconocida y la báscula indica 8,706 newtons. Con todos esos datos nos piden que averigüemos la densidad del líquido. Acá tenemos lo que nos da el problema: densidad del aluminio, de la esfera de aluminio, y la fuerza o peso, ¿no? en el aire, 13,06 newton, y el peso aparente cuando está sumergido, 8,706 newtons. El diagrama de cuerpo libre está ahí. En el primer caso, peso y tensión son iguales. En el segundo caso, tensión aparente T sub prima, empuje F sub B hacia arriba, se compensa con el peso. Entonces, de acuerdo a este diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos ir planteando la solución. Ahora, el empuje, nosotros sabemos Fb, que es el empuje hidrostático, es densidad del líquido desconocida. Acá no sabemos si es agua, por eso ponemos densidad 1. Densidad del líquido por volumen sumergido, que es todo de la esfera, por gravedad. Ahora, de acuerdo a la primera condición de equilibrio, aplicamos que el sumatorio de fuerzas verticales es igual a 0. Entonces, el empuje, fuerza B, es igual a el peso del cuerpo, de la esfera, menos el peso aparente llamado fuerza sumergida. Aquí, de la primera expresión podemos reemplazar entonces la fuerza de flotación es igual a la densidad de este fluido 1, volumen, gravedad. Y este será igual a la fuerza en el aire o peso menos el peso aparente o fuerza sumergida. A esto le llamamos expresión 1. Sigamos en la siguiente diapositiva. Ya sabemos aquí la expresión 1, ¿no? Densidad 1, volumen de la esfera, gravedad, es igual a fuerza en el aire menos fuerza sumergida. Ahora, la masa de la esfera podemos obtenerlo de esta manera, ¿no? Fuerza en el aire o peso, masa por gravedad.
y masa es fuerza o peso entre gravedad. Por otro lado, nosotros podemos poner el volumen como masa de la esfera entre densidad de la esfera, que es de material de aluminio. Reemplazando masa de la esfera, F del aire entre gravedad, tenemos acá y tendríamos esta expresión, a la cual le llamamos expresión número 2. Y esta expresión número 2 hay que reemplazarlo en la expresión número 1. Obtenemos esto de aquí, ¿no? Reemplazando V por lo que hemos hallado en la expresión número 2, reemplazando y simplificando las gravedades, tenemos esta expresión de aquí. Fuerza en el aire, densidad del fluido que estamos buscando entre densidad del aluminio es igual a fuerza en el aire menos fuerza de la esfera sumergida. Esto ya lo habíamos estado considerando. ¿Qué tenemos que hacer acá? Despejar, bueno, despejamos la densidad del fluido 1. Aquí la densidad del aire pasa a multiplicar y la fuerza en el aire pasa a dividir. Luego, ¿qué nos quedará acá? Solamente reemplazar los datos. Densidad del aluminio 2700, fuerza en el aire 13,06 menos fuerza sumergida 8,706 entre fuerza en el aire 13,06. Densidad, kilogramos metro cúbico. Evaluando la densidad del fluido que nos han estado solicitando, 900,1378 kilogramos por metro cúbico. Lo podemos aproximar, ¿no?, a 900 kilogramos por metro cúbico. La densidad del fluido que sirvió pues para esta parte del ejercicio. Bien, entonces con esto nosotros hemos completado el tema. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es: ¿en qué situaciones propias de las actividades de un ingeniero aplicaríamos el conocimiento del principio de Pascal y Arquímedes? Pascal tocante a eventos de multiplicación de fuerzas y Arquímedes tocante a eventos de flotación, ¿no? Eso tenemos que contrastar en nuestro alrededor, ¿no?, en eventos, ¿no?, en nuestros domicilios, en los negocios o en la industria misma, ¿no? Entonces con eso estamos completando el tema. Aquí les pongo las referencias bibliográficas para que ustedes puedan profundizar estos conocimientos. Con esto hemos terminado esta sesión de hoy día y será hasta la próxima clase.